Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí para analizar un poco más en profundidad este reloj que es el Forerunner 245 de Garmin. Hicimos ya un unboxing y una definición de características del reloj, cuáles son las capacidades, lo podéis ver en las sugerencias de las tarjetas que aparecen en la esquina superior derecha. Es la evolución del top ventas de las pasadas temporadas, que era el 235. Aquí aparece también una comparativa en las sugerencias entre los dos relojes para ver las diferencias fundamentales, y viene a ser el reloj intermedio dentro de la saga de los 4.5. Esto es Forerunner 45, 245 y 945. Se puede definir como un reloj inteligente específico de running con monitor de frecuencia cardíaca en la muñeca, como decimos. También ha cambiado, además de la evolución del sensor de frecuencia cardíaca, el tipo de enganche a la alimentación o a la conexión con el ordenador, que antes era de pinza y ahora es de enganche USB. Aquí lo vemos. ¿Cómo es este reloj en la muñeca? ¿Qué se siente? Es muy ligero. Es más ligero que la anterior versión. Pesa solo 38,5 gramos. Es muy poco. Es muy cómodo. Es un poquito más fina la correa, que es de silicona, pero lo cierto es que es absolutamente cómodo. Se adapta súper bien a la muñeca, no estorba, no se menea demasiado y en carrera se ha comportado muy bien. Aumento de la calidad de los materiales, aumento de la duración de la batería en bastante, porque dura hasta 24 horas en modo GPS. Vamos a explorar los menús. Si dejamos pulsado el superior izquierdo, vemos aquí que tenemos un menú rápido que podemos además personalizar. Es apagar, asistencia. Esto es para configurar lo que se denomina funciones de seguimiento y seguridad, que es una detección de incidencias durante las actividades concretas, que bueno, es necesario el teléfono, y la asistencia, que también es necesario el teléfono. Entonces tú sincronizas y configuras el teléfono, y cuando sales por ahí solo, si tienes algún contratiempo, el reloj lo detecta y envía un aviso al teléfono de emergencias que tú hayas configurado. Puede ser bastante útil esto, y sobre todo novedoso y diferente a lo que ofrecen otros relojes. Ahora, por ejemplo, hemos estado entrenando unos días y podemos ver el estado del entrenamiento productivo, en este caso, ejercicio y carga. Y aquí, si pulsamos siempre al Start, activamos esa función y vemos qué información nos ofrece. Entonces determina el volumen de oxígeno máximo el lunes, 52, excelente. La carga de entrenamiento de los últimos 7 días, 446, alto, la carga es alta. Necesitaría 4 horas más para recuperar antes del siguiente entrenamiento. Esto es bastante útil. Y te dice el pronóstico de carrera: 5 kilómetros, 22.31, media 1.56, 10 kilómetros, 49.39, maratón 4.24. Es una estimación de tiempos que te hace en función de lo que tú has estado entrenando. Estado de forma física, si seguimos bajando. Frecuencia cardíaca, estrés, body battery. Vemos el pico máximo y el pico mínimo, nos indica, no sé si se ve ahí, creo que sí que se puede apreciar, en las últimas 4 horas. Y aquí vemos un resumen del día, ¿no? Pasos, calorías. Aquí, si seguimos bajando, esta es la herramienta de pulsioximetría, que tendríamos que ponernos en la muñeca, en teoría, y estar quietos durante un tiempo hasta que determina ese valor, que es un poco la saturación de oxígeno en tu sangre, no es otra cosa. Sincronización de notificaciones con nuestro smartphone. Igual pasa con se requiere conexión para el tiempo. Y nuestro calendario. Y aquí tenemos un historial de entrenamientos de los últimos 30 días, y en esta semana vemos aquí los entrenamientos que hemos hecho. Vamos a ver, por ejemplo, de el domingo. Como vemos, aparece un pequeño dibujito del mapa o de la ruta que hemos hecho, no del mapa, la distancia, el tiempo empleado y el ritmo por kilómetro. Y aquí pues tenemos más información, todas las estadísticas, training effect, frecuencia cardíaca, vueltas, mapa, borrar. Vamos a ver, por ejemplo, todas las estadísticas para ver qué datos ofrece.
Como digo, distancia, tiempo, ritmo, calorías, frecuencia cardíaca media, máxima. Estos datos son Training Effect aeróbico y Training Effect anaeróbico. Entonces, traducido, el efecto del entrenamiento aeróbico y el anaeróbico. Entonces, este entrenamiento se puede ver que ha sido primordialmente aeróbico. Y ahora aquí, si vemos el mapa, aquí podemos ver la ruta, más o menos, para aumentar o reducir. Y según damos aquí al superior, cambian los comandos para mover, y si volvemos a dar, para girar o desplazarse a la izquierda y a la derecha. Si pulsamos al inicio de actividad, como veis, hay carrera, cinta, pista cubierta, bici, natación en piscina. Podemos añadir más, se pueden copiar actividades. Tenemos trail running, bici indoor, remo indoor, caminar, en fin, cardio, fuerza, yoga, elíptica. Iniciamos una actividad, imaginemos que ha sincronizado el GPS, esto se pondría en verde, esa línea superior, y si queremos opciones le damos arriba y podemos, este es Up, el izquierdo central, podemos configurar la carrera, el entrenamiento o la navegación. Dentro de entrenamiento podemos configurar las sesiones de entrenamiento que puedes descargar previamente desde Garmin Connect, como indica aquí porque está vacío. Configurar intervalos, establecer un objetivo de distancia y tiempo, distancia y ritmo. También competir en una actividad, del historial, descargadas, y compites contra ti mismo o contra lo que tú hayas metido en el reloj. Y aquí el calendario de entrenamiento que también te tienes que descargar de Garmin Connect. Y podríamos configurar también la navegación, vuelta al inicio, trayectos, actividades, ubicaciones guardadas. Estos son los puntos de interés, por ejemplo, de Suunto. Puedes revivir la actividad que has hecho en cualquiera de los días, y o bien vas o pones el mapa o vuelta al inicio. El mapa sería este y te iría guiando para seguir la ruta que hiciste el otro día. Y comenzaríamos como siempre, inicio en el superior derecho. Y aquí ya vas viendo los campos. En este caso tenemos configurados pantallas de 3 campos con distancia, tiempo, ritmo. Pararíamos en el mismo botón y ahí te da opciones de continuar, guardar, continuar después, vuelta al inicio o descartar. Aquí hemos hecho una ruta comparándolo con un reloj de gama alta como es el Suunto 9 Varo, y vamos a ver cuáles son las zonas conflictivas y a nivel de comparativa cómo se ajusta a la realidad de la ruta. En azul vemos el track determinado por el Forerunner 245 y en amarillo, un poquito más claro, además en transparencia, el Suunto 9 Varo, ¿no? Cabe destacar que lo configurado en el Forerunner 245 con respecto a señal GPS era GPS y GLONASS. Si os fijáis, tiene un pelín más de distancia, el otro se comporta un poco mejor, pero es bastante fiable. En el cruce podemos ver que más o menos responde conforme a la realidad, se va un poquito por el interior, recorta, pero todo esto la verdad que no es significativo y está dentro de los límites de lo aceptable. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la otra señal sí que se adapta un poco más el camino, el carril bici, que es el que estaba siguiendo, y el 245 tiene unos trazos un poco más generales o más abiertos. Y aquí, cuando se produce la vuelta, porque es una vuelta sobre mis pasos, sí que coge un poquito más tarde, ¿no? Aquí veis que el otro avanza un poquito más. Vamos ahora con otra ruta. Lo mismo, en azul tenemos el Forerunner 245 y en amarillo hemos hecho la comparativa con el track del Suunto 9 Varo. Aquí tenemos un circuito que comienza dentro de los edificios, por callejuelas, etcétera. Entonces esto es mucho más complicado para los GPS, para los relojes, y arrojan datos menos fiables. Cuando ya empiezan las curvas, empiezan los problemas. Vemos que el Forerunner 245
en azul se mete un poco por dentro del edificio, pero esto es totalmente normal y aceptable, como os digo. Buen comportamiento del GPS, la verdad que no es lo mismo que un reloj de tope de gama, por ejemplo el Fenix 5 o el Sunto 9 Varo con el que estamos haciendo esta comparativa, o esta prueba de GPS del Forerunner 245, pero funciona perfectamente y es fiable. Bien, aquí tenemos una comparativa de pulso, frecuencia cardíaca de Garmin Elevate 3, que es el sensor del Forerunner 245, contra una banda de pecho que en principio no arroja error. La distancia vemos que hay 100 metros de diferencia, pero sí es cierto que arrancó un poquito más tarde el Sunto 9 y acabó un poquito antes, entonces eso no tiene mucho que ver. Vamos a centrarnos en las diferencias que hay de pulso. Esta, que es un rojo un poquito más clarita, la que está rellena, la gráfica rellena, pertenece al Forerunner 245, y la más oscura en granate corresponde a la banda de pecho. Vemos que el inicio se va un poquito por arriba, el 245, pero es bastante fiable porque aquí es donde suele estar el error más significativo en los sensores de frecuencia cardíaca en la muñeca. Así que estamos contentos. Después hay un desfase aquí, otro pequeño desfase aquí, y como casi siempre en los cambios más rápidos de frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando hay cambios de ritmo o cuando hay parones, tarda más en adaptarse o en recoger esa información. Es el problema principal que tienen los sensores de muñeca. Si llevamos ritmos estables, tienen mucho menos error, y parece que eso sigue sucediendo con el Garmin Elevate 3. Baja más en realidad el pulso, 106 contra 129, que lo que indica la gráfica del Forerunner 245 con el sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca. Aquí otro pequeño desfase y luego se estabiliza bastante. Bueno, en total tenemos una diferencia de -1, es prácticamente insignificante, aunque sí que vemos estos comportamientos. O sea, a nivel general está perfecto, pero en puntos específicos sí que sigue habiendo un desfase. No hay una mejora tan significativa, aunque esto del inicio sí que me ha gustado. Si vemos, por ejemplo, el tema del desnivel, es prácticamente inapreciable. Aunque aquí tengamos un dato totalmente irreal, es porque aquí hay un inicio de 593 metros contra 331, que es una lectura errónea que enseguida, en cuanto arrancamos, pues se equilibra. Eso no hay que tenerlo en cuenta, tampoco hay que fiarse de estos datos, sino de la gráfica, y la gráfica nos indica que el barómetro funciona. Y la última comparativa, ya vemos, por ejemplo, cómo la bajada de pulso en este tercer entrenamiento es mucho más progresiva y real con el pulsómetro de banda de pecho, mientras que el sensor de muñeca nos hace llegar a la misma conclusión, que tarda más en procesar esa información. El resto es bastante fiable y no da problemas. En fin, conclusión positiva sobre el pulsómetro. El Garmin Elevate 3 funciona muy bien en el Forerunner 245, salvo los errores de siempre y quizá un poquito más pulidos. Yo lo he visto comodísimo y muy útil en este caso para tenerlo como reloj de diario. No por el aspecto que os puede gustar más o menos, porque es un reloj indudablemente deportivo, pero sí por la comodidad. Entonces, en el seguimiento de actividad diaria, 24 horas, 7 días a la semana, realmente es útil. Y los sensores que tienen facilitan las mediciones en el sueño. Es muy efectivo en ese sentido y muy funcional a la hora de entrenar. Me he sentido muy cómodo con él, no me ha estorbado, no se me ha movido en la muñeca, se me ha adaptado muy bien y sobre todo es pequeño. Entonces también es muy versátil para la gente que tenga, o muy adecuado para la gente que tenga una muñeca más o menos pequeña, porque a veces otros relojes que son un poco más toscos no le valen a todo el mundo. Por tanto, versión muy mejorada del Forerunner 235, muy interesante esta actualización. Hay que esperar un poco porque todavía está en 300 euros y la verdad que a mí me parece un poco caro en comparación con cómo están las ofertas de los Polar Vantage M o incluso del Polar Vantage V, que están por debajo de 300 euros y son relojes de primerísima línea.
La valoración es muy positiva, creo que es un buen reloj, digno de ser comprado y usado para prácticamente todos los niveles, porque ya tiene muchísimas más funcionalidades que antes, es más completo, tiene intervalos, cubre más actividades, es prácticamente un reloj multideporte sin serlo, siendo, convengamos, un reloj específico de running. Puedes tenerlo con música también, tiene algún detallito, no tiene pago contactless, no tiene pantalla táctil, pero es un reloj puro de entrenamiento, muy funcional, un poquito caro todavía, 300 euros como digo, 350 euros la versión con música, aún no hay ofertas, aunque eso sí es cierto, estad atentos porque en cuanto empiecen a salir las ofertas estarán en el enlace de la descripción. Muchísimas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.